Rey, te bendecimos, te adoramos. Oh Señor, nuestra expresión es siempre de adoración hacia ti, Rey. Oh, tú estás en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, reinando ahora. Es por eso que te adoramos, Señor. Confesamos tu nombre, confesamos que tú eres el Rey y que tú eres nuestro Dios. Aleluya. Oh, qué hermoso momento estamos viviendo ahora en la presencia de nuestro Dios. Estamos ahora dispuestos para oír palabra de Dios en su voluntad, aleluya, en su voluntad, porque es esa la palabra que hoy va a comenzar a llenar los vacíos de nuestro corazón y a poder entender este gran misterio que hasta ahora hemos estado dando a conocer a cada uno de ustedes. Amén. Seguimos con los misterios. Es por eso que quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, Hechos capítulo 22. Vamos a leer algo muy importante que está aquí registrado en las Sagradas Escrituras. Amén. Y voy a comenzar a leer desde el versículo 12, Hechos capítulo 22, versículo 12. Amén. Esperando que todos estén en estos momentos buscando en su Biblia este pasaje. Y dice así, voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre, estamos ahora enfrentados a tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Es por eso que ahora es el tiempo para poder entender este misterio que está escondido y que ahora tú los estás revelando a tus hijos. Por eso, Señor, ayúdanos a tener la más alta comprensión de este misterio. Por eso que aún continuaremos ahondándonos en él, para que de esta manera nada quede oculto a nuestra vista y a nuestro corazón. Revélate, oh Dios, revela la obra de tu Hijo. Revélanos, Señor, oh Dios, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cuántos creen y cuántos saben que Dios es nuestro Dios? Aleluya. Que Él está ahora haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y tal como Él comenzó la buena obra en este varón que fue llamado, de querer Él de una u otra manera sacar de la existencia a todos aquellos que profesaban el nombre de Cristo, sin embargo fue el Señor mismo que se le apareció. Y producto de esa gran experiencia que tuvo, en donde el Señor se le mostró abiertamente, él quedó ciego. Fue tal el resplandor de la gloria del Señor. Recuerden que el Señor ya había resucitado y aún más, Él ya había ascendido a los cielos. Por lo tanto, el Señor hace una intervención en la cual ya viene
con mucha gloria, viene revestido de poder, de tal manera que no es fácil y no es sencillo verle. Por eso entonces que se le aparece a este varón, porque tiene un plan con este hombre Dios. De la misma manera, Dios también tiene un plan contigo, amigo, contigo, hermano. Él de una u otra manera va a cumplir su propósito en ti. Él lo va a cumplir. Algunos están viviendo una vida sin mayor compromiso, sin mayores responsabilidades, pero en su momento Dios te va a tomar, Dios te va a alcanzar, Dios de una u otra manera se va a hacer sentir y te va a manifestar su gloria y su poder. No como la que tuvo el apóstol Pablo siendo Saulo, porque Dios tenía un plan y un propósito diferente para con él, por cuanto Dios lo estaba llamando a ser un apóstol. En otras palabras, un comisionado, porque eso significa apóstol, un comisionado. Por eso este varón, Ananías, un varón piadoso, dice según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. A veces no tiene que ser justamente un pastor o alguien de mayor excelencia para que venga y nos hable. Dios busca cualquier forma de instrumento para hablarnos y en este momento usó a un hombre común, un hombre que ni siquiera estaba dentro de los discípulos de Cristo, un hombre que sí en alguna manera había conocido al Señor, había oído al Señor, se había convertido al Señor, tenía buen testimonio, era un varón piadoso, de buenas obras, según la ley, tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y dice, y vino a mí, está hablando el Saulo, y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, porque producto de esa presencia gloriosa, Saulo perdió la vista y tuvo que ser llevado de la mano por otro. Amén. ¿Cómo nos cuesta que alguien nos lleve? ¿Cómo nos cuesta que alguien nos tome de la mano? Que alguien nos arrastre, que nos empuje al propósito de Dios. En alguna manera nos resistimos. Y eso a veces tarda la obra de Dios en nuestra vida. Pero Saulo fue obediente porque lo que recibió fue tan impactante que él no podía en ninguna manera quedarse quieto. Y es por eso que fue a donde el Señor le había indicado que fuera. Y por eso que dice, y vino a mí, Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. O sea, cayeron esas escamas de sus ojos, ahora puede verlo, está allí Ananías y él ahora ya recobrando la vista puede entonces disponerse para el Señor. Y de esta forma comienza entonces Ananías a darle las siguientes instrucciones. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, el Dios de nuestros padres. En cuanto al pasado y al presente, el Dios de nuestros padres. En cuanto al futuro, Pablo había de ser testigo a todos los hombres de lo que habría de ver y oír. Amén. De lo que él iba a ver y oír. Porque ahora él está en posición de ver y oír. Pero ver de una manera diferente, ver con los ojos espirituales, oír con los oídos espirituales, porque antes él oía, pero no podía oír la verdad como corresponde. Por eso el Señor, estando en la tierra, decía, el que tenga oídos para oír, oiga, porque muchos teniendo su oído, tienen sus oídos en alguna manera llenos de sopor y no pueden en ninguna forma oír lo que Dios quiere que ellos escuchen. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y dice, y veas al justo.
justo y oigan la voz de su boca. Por eso digo que en cuanto al futuro, Pablo había de ser testigo a todos los hombres de lo que en un momento Dios le iba a mostrar por medio de su Hijo Jesucristo, estando en la presencia misma del Señor. Y eso Saulo o Pablo ya lo vive en su momento cuando él está, por así decirlo, transportado a la presencia de Dios. Desde allí, hermanos, ya la palabra no hace distinción entre judíos ni gentiles, entre reyes o vasallos, ni pobres ni ricos, porque es el momento de conocer su voluntad. Primeramente, Pablo tiene que conocer la voluntad de Dios. Él está llamado a conocer la voluntad de Dios, que en realidad es un misterio. Está dentro de una connotación misteriosa. Por eso mira lo que dice ahí en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 2. Voy a leer ahora en Colosenses 2:2. Dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. O sea, hay que conocer el misterio de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que Cristo sea la centralidad de todas las cosas y que todo esté sujeto a Cristo, para que Él sea la cabeza de todas las cosas. Eso ya lo vimos la semana pasada cuando estuvimos observante a lo que la carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 9, de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que Cristo sea la centralidad de todas las cosas y que todo esté sujeto a Cristo, para que Él sea la cabeza de todas las cosas. Y para esto tengo el respaldo en el mismo libro a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 11, allí mismo donde estamos leyendo, dice 3:11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, dice, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Cristo es el todo y en todos. Entonces, ya ahora entendemos que lo que Dios quiere revelar es la obra de su Hijo. Amén. Para eso Él envió el Espíritu Santo, para que Él nos revele a Cristo. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros ahora como iglesia, y los ministros de la palabra, llenos del Espíritu Santo, tienen que revelar la obra de Cristo, para que Cristo sea el todo y en todos. Y mira lo que dice Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Y hermanos, esto es lo que en alguna manera nosotros tenemos que llegar a comprender, que Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Antes de nuestra familia, antes de nuestros hijos, antes del trabajo, antes de cualquier criatura o cosa, debe estar Cristo primero, para que en todo Él tenga la preeminencia. Eso significa el primer lugar. Amén. Debemos darlo a Cristo. Aleluya. Y mira lo que dice Efesios en el capítulo 1. Abre tu Biblia ahí en Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, en el versículo 9, que ya di a conocer, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén.
Allí entonces el apóstol está llamado, primero se lo dice Ananías para que conozca su voluntad, y Pablo se da cuenta que está dentro de una connotación misteriosa, amén, en donde no todos lo pueden ver y entender, dándonos. Ese dándonos está en gerundio, o sea, es hasta el día de hoy dándonos, o sea, Él lo sigue dando. ¿Qué cosa? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. El misterio de su voluntad. Este misterio, hermano, es revelado solo a los hijos de Dios. Amén. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5, un poquito más arriba, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Porque dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, aleluya, habiéndonos predestinado, amén, para ser adoptados hijos suyos. Por eso solamente esta revelación es para los hijos. Amén. Por esto, para no errar, el apóstol Santiago nos dice así, allí en Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Abre tu Biblia ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 18. Amén. Dice así, Él de su voluntad, mira, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es para no errar, porque no es para todos. Amén. Como quisiéramos que todos pudiesen entenderlo, pero si el corazón no está dispuesto, van a seguir los ojos velados y los oídos tapados. No van a poder conocer la voluntad de Dios. Amén. Para no errar, entonces el apóstol Santiago nos dice, Él de su voluntad. Amén. Acuérdense lo que leímos en Efesios, por puro afecto de su voluntad. O sea, en realidad, hermano, si alguien cierra su corazón, se está farreando. Mire qué palabra usé. Se está farreando algo tan glorioso, hermano, para llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios. Amén. Entonces, para no errar, el apóstol Santiago nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Aleluya. No podemos a todo el mundo salvar y pensar que todos son hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Solamente los que han confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, esos son hijos de Dios. Y el mismo Espíritu, dice en otra parte de la Escritura, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mi pregunta es para ti, ¿eres un hijo de Dios? ¿Sientes tú que eres un hijo de Dios? ¿Que estás cumpliendo y agradando a Dios por medio de su Hijo? ¿Haciendo las cosas que a Él le agradan? Del mismo modo como el Padre se reveló en un momento y dice, este es mi Hijo amado, en quien me agrado. Dios puede decir lo mismo de ti. Este es mi Hijo amado y yo me estoy agradando en las cosas que Él hace, cumpliendo satisfactoriamente con una vida espiritual correcta, viviendo para Cristo, sirviendo a la obra de Dios, haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces debemos meditar en esto. Por eso Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Primicias. O sea, tenemos que decir entonces que el que no es hijo de Dios es una criatura de Dios nomás.
Por eso que el sol da sobre justos, como dice la Escritura, sobre justos e injustos. Claro, el sol les da porque Dios tiene misericordia de sus criaturas. Dios no la va a desechar por lo pronto hasta que tengan la oportunidad de oír y ver y conocer la voluntad de Dios. Cuán importante es entender. Por eso nosotros tenemos que tener la certeza de que Dios nos oye. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? Levanta la mano allí donde estás. Dios nos oye. Aleluya. Pero Él nos oye en todas las cosas que pidamos en su voluntad. Wow. Aquí sí que ya se complicó este mensaje. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda que Dios nos oye, pero Él nos oye en todas las cosas que pidamos en su voluntad. ¿Cuántas cosas pedimos? Amén. Que gane tal equipo, porque mientras estos están orando para que gane su equipo, los otros también están orando lo mismo. Amén. ¿Y a cuál de los Dios les responde? A ninguno de los dos. Porque ninguno de los dos está orando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Y cómo se ora en la voluntad de Dios? Visualizando cabeza. Así se ora, visualizando cabeza. Y esto es para establecer un nuevo orden. Amén, aquí en la tierra. Porque, como bien dice, porque de tal manera amó Dios el orden, el mundo, el cosmos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que visualizar cabeza y de esta manera vamos a establecer un nuevo orden en cuanto a nuestra vida espiritual y ese nuevo orden viene también con una nueva familia. Amén. Por esta causa, amigo, quiero decirte con claridad, por esta causa, cada uno ahora debe orar a su cabeza. Por eso, cuando vamos a un lugar, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cabeza. Comienza desde ya a hacerlo. Y en alguna medida eso te va a comenzar a direccionar hacia dónde debe estar enfocada tu oración. Entramos a una casa o entramos a un lugar que no es nuestro hogar, que no es nuestra casa, que no es nuestro territorio. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar cabeza. ¿Quién es la cabeza aquí? Y de ahí nosotros nos ponemos bajo esa cobertura. Amén. Y si hay algo que se está haciendo, que no está en la justicia de Dios, en el propósito de Dios, lo que tenemos que hacer en un momento es retirarnos. Supuestamente, hermano, podríamos estar siendo invitados de una manera especial a un convite, a algún momento en el cual vamos a tener la oportunidad de compartir con algunas personas del mismo modo como el Señor lo hizo. Él también estuvo en la casa de los publicanos, a donde estaban también las mujeres, las prostitutas, pero Él no hizo lo que los hombres hacían. Él, por el contrario, esperó el momento para que pudiese darse la obra de Dios en ese lugar. O sea, esperar el momento, del mismo modo como el Señor esperó. Él sabía lo que estaba pasando, Él sabía que se iba a acabar el vino allí en las bodas de Caná. Pero sin embargo esperó, aun cuando su mamá se quiso precipitar y apurar, Él esperó. Amén. Hasta que sea el momento en que Dios tenga la oportunidad de obrar, hay que visualizar cabeza. Y de esta manera entonces entramos en la dirección correcta para que Dios nos oiga. Aleluya. Cuán importante es esto que le estoy dando a conocer. Aleluya. Debemos entonces, por esta causa, debemos orar. Aleluya. Por esta causa, cada hijo debe orar a su cabeza. Mira lo que estoy diciendo. Cada hijo debe orar a su cabeza. Vamos a dar el ejemplo de nuestros hijos. Ellos no pueden pedirle al vecino que necesitan zapatillas, o que necesitan ropa, o que necesitan algún elemento para estudiar.
Ellos van a ir a sus padres. Amén, porque ellos tienen que orar a sus padres, orar, conversar, pedir, rogar. En eso se trata, de que en un momento nosotros oremos a nuestra cabeza, porque para que lo que estamos pidiendo se conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por esta causa, cada hijo de Dios debe orar a su cabeza para que lo que estamos pidiendo se conforme a la voluntad de Dios. Y lo voy a respaldar con un texto bíblico en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice aquí. Quizás no has tenido la oportunidad de leer esto, pero ahora yo lo voy a dar a conocer. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol a los Corintios. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Lo escuchó? Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea, todo tiene que tener cabeza. Nadie debe andar descabezado. Amén. Si alguien anda descabezado, no tiene norte, no tiene proyecto, no tiene fin. Su vida no va a poder alcanzar lo que realmente necesita para poder vivir en esta tierra. Siempre va a estar como un alma vagabunda, deseando hacer algo, deseando cosas, pero nunca va a llenar esos vacíos, porque se hace necesario orar a nuestra cabeza, porque de allí viene entonces todo el mover de Dios para la iglesia, para su cuerpo. Amén, recordando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, amén, Dios, la cabeza ¿de quién? De Cristo. De Cristo, amén. Por eso el Señor, estando aquí en la tierra, Él no hizo nada sin consultar al Padre. Yo no hablo por mí mismo. Amén. Todo lo que el Padre me dice que yo hable, eso hablo, decía el Señor. Yo no juzgo por mí mismo. Es el Padre que me da entonces luz al respecto para juzgar lo que tengo que juzgar. Son palabras del Señor. Por eso, para resumir, todas las cosas que se conforman a la voluntad de Dios son contestadas. Todas las cosas que se conforman a la voluntad de Dios son contestadas. Amigo, este es el momento más importante para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Si tú conoces la voluntad de Dios, sin lugar a duda que tú vas a poder entonces ver tus oraciones contestadas, porque todo lo que tú pidas lo vas a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no va a responder a tu oración si no viene respaldada por el Señor. Amén. Todo lo que tú pidas tiene que ser en función de la cabeza. Por eso los hijos de Dios están llamados a orar por su cabeza. Amén. Orar a su cabeza y por su cabeza. Bendito sea el Señor. Hermanos, este es el momento más importante de esta expresión, en la que el Señor quiere que todas las cosas se conformen a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, estamos en esta hora
poniéndonos en una posición clara con respecto a cómo debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Sin lugar a duda, del mismo modo como los hijos oran a los padres, así nosotros como discípulos también tenemos que orar a nuestras cabezas, a nuestras autoridades y esperar de ellos las instrucciones, esperar el movimiento, Señor, de sus manos para que de esta manera podamos hacer lo que tú, Señor, quieres que hagamos. Dios de los cielos, guíanos en esta parte, revélate ahora. Muéstranos, Señor, el camino. Del mismo modo como Pablo fue llevado, aún estando ciego, él accedió, Padre, porque él sabía que la experiencia que había tenido era una experiencia fuerte, en la cual él no podía resistir. Padre, por eso yo te ruego, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, que en este tiempo cada hijo tuyo esté orando a su cabeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.